Hay una frase que cuando la digo genera primero incomodidad y luego quienes la escuchan les va cobrando gradualmente sentido, y es que suelo decir muy frecuentemente que no hay nada más peligroso que un pendejo guiado por sus buenas intenciones. Mi nombre es Carlos Leonardo Montoya Flores, soy psicoterapeuta especializado en trastornos conductuales asociados al consumo de sustancias psicoactivas, y estaré aquí en este video dándote algunos elementos que aumentarán la eficacia del tratamiento en materia de conducta adictiva que estás llevando junto a tu acompañante. Entonces, al resolver todo este tema de contractualidad, es decir, los aspectos jurídicos que van a garantizar que estas entidades cumplen con todos los requisitos legales para poder llevar a cabo estos tratamientos hospitalarios y así garantizar que nuestro paciente goce de todas estas protecciones jurídicas al momento de atravesar por un tratamiento hospitalario en materia de conducta adictiva, deben de surgir ahora otras preguntas. Y la primera de ellas es cómo esta entidad garantiza la eficacia de este tratamiento en materia de conducta adictiva. Y quiero dejar claro que toda la evidencia científica que habla sobre la eficacia de los tratamientos en materia de conducta adictiva expresan que dichos tratamientos con mayor eficacia, estadísticamente hablando, deben de tener componentes biomédicos, indudablemente con un eje central psicoterapéutico y por supuesto contextual, es decir, que enfoque en la intervención progresiva de habilidades para que este paciente, este individuo se pueda reincorporar a los contextos sociales. Y aquí entra un gran elemento indispensable que toda institución debe de tener para ganar eficacia, y es que la familia no debe de ser contemplada como un elemento accesorio, y que por supuesto, si queremos tener eficacia en el tratamiento y queremos ver qué tan comprometida está la institución, la entidad, el centro hospitalario en materia de conducta adictiva para la ganancia de eficacia en materia de reducción de riesgos de violación y abstinencia, pues debe de contemplar a la familia a través de la psicoeducación, las intervenciones terapéuticas especializadas en el área familiar, a través de consejería familiar en materia de conducta adictiva. ¿Para qué? Para transformar estos factores de riesgo que lastimosamente hablan de que la familia, cuando no está sensibilizada, psicoeducada, representa el 40% de riesgo, cuando, para la redundancia, no está adecuada, cuando no se transforma en un factor de protección. Entonces, si nosotros como interventores, como especialistas en materia de conducta adictiva, no contemplamos a la familia como un tercer eje de intervención, pues no estamos garantizando la eficacia. Y quiero que entiendan que todos estos procesos están regidos por la ética, y uno de estos principios bioéticos es la beneficencia. Si nosotros no luchamos que dentro de las intervenciones psicoterapéuticas se garantice la mayor eficacia, se está violando el principio de beneficencia, y de una u otra manera estamos generando una violación a la justicia, y por supuesto estamos actuando desde una intención de no maleficencia, pero van a traer perjuicios dentro de estos tratamientos. Entonces, uno de los elementos que deben de existir a la hora de tomar la decisión en qué tipo de entidad, después de sobrepasar este tema de lo jurídico, es entender cómo esta institución contempla a la familia y qué tantas herramientas, específicamente desde la consejería familiar, desde la intervención psicoterapéutica para la sensibilización familiar, existe por parte de esta institución, y por supuesto cómo a ti te exige la institución la participación de manera que sea eficaz. Quiero dejar claro que dentro de estos principios bioéticos hay un principio de autonomía, y desafortunadamente la institución no puede rechazar al paciente, no va a lanzar fuera el tratamiento al paciente por el hecho de que la familia no se involucre. Pero es mi deber, desde esta sensibilización, de esta divulgación, es que si ya estás buscando un tratamiento que tenga mayor eficacia, porque es lo que se quiere, es lo que se desea, que el paciente abandone estas conductas problemáticas que lo asocian con el consumo de sustancias psicoactivas, entonces lo que indica la estadística, lo que indica la evidencia, es que si la familia no forma parte del protocolo de sensibilización, si la familia no forma parte de la psicoeducación y no se transforma progresivamente en un factor de protección, desafortunadamente, de manera inadvertida, esta familia, que no tiene conocimientos, que simplemente es buenas intenciones, se va a transformar en un factor de riesgo que representa el 40% en la interacción de riesgos de violación de abstinencia. Por supuesto, esto sumado a otras condiciones como la comorbilidad. Y ahí entramos al segundo punto. Dentro de esta entidad, cuando se ingresa, debe de contemplar el aspecto familiar, indudablemente, o sea, como un tercer eje de intervención, y el segundo aspecto es que tenga una concepción biomédica, es decir, que pueda abordar temas biológicos, temas médicos, y por ende debe de garantizar la asistencia de médicos, específicamente de psiquiatras, que puedan acompañar en la primera fase, cuando haya el desprendimiento de algunas sustancias, como son las benzodiazepinas, el uso problemático del alcohol y los opiáceos, que requieren retirada progresiva y vigilancia médica que reduzca el riesgo de mortalidad. Y específicamente que nos acompañen dentro de esta intervención haciendo un uso de protocolos farmacológicos específicos para poder sufragar, para poder reducir los efectos de abstinencia en las primeras fases, que son muy dramáticos en algunas sustancias, pero que son los que nos van a permitir desarrollar en el paciente una adherencia y una disposición a través de la activación de la conducta a que pueda hacer cambios significativos progresivamente. Ahora, dentro de esta fase también es importante hablar de factores de comorbilidad, es decir, que la institución, como tiene esta capacidad de la condición biomédica, ojo, no es de hablar de patologización, pero sí es importante desde el desprendimiento toxicológico en la fase de abstinencia, el acompañamiento de especialistas, psiquiatras, médicos especializados en trastornos conductuales asociados al consumo de sustancias psicoactivas, específicamente en el abordaje psicofarmacológico, en este protocolo toxicológico,
es indispensable, pero también es importante que estos psiquiatras que tienen esta especialización, a través del acompañamiento de los interventores clínicos, como los psicoterapeutas clínicos en materia de conducta adictiva, puedan llevar a un diferencial diagnóstico que explique probablemente en una tasa de latencia muy alta, que hay del 50 al 80%, hay una estadística no consensuada, donde se van a presentar que, adicional al consumo de sustancias psicoactivas, estos pacientes viven otro tipo de condiciones asociadas a la salud mental, incluso de aspectos neurológicos que alteran la conducta, los estadios anímicos, la percepción de la realidad. Por lo tanto, este es el factor número uno a estabilizar a través de protocolos psicofarmacológicos, indudablemente como uno de esos elementos indispensables en el centro de todo, la psicoterapia especializada en materia de conducta adictiva, para poder garantizar la eficacia. Hablaba de que la familia es un factor de riesgo si no se psicoeduca, pero el no tener un diagnóstico de comorbilidad y específicamente abordarlos a través de protocolos psicoterapéuticos correctos y psicofarmacológicamente adecuados, pues esto, al no tratarse, vamos a generar un factor de riesgo muy alto en la violación de la abstinencia y va a aparecer una interacción simbiótica negativa, es decir, que la violación de la abstinencia va a exacerbar los síntomas de las condiciones de salud mental, esta otra condición, sea de la percepción de la realidad o de los estadios anímicos o trastorno de comportamiento, pero que a su vez el mismo consumo problemático, la exposición a situaciones de vulneración y de marginación, pues van a desarrollar que el trastorno de base sea mucho más complejo para poderse abordar. Entonces aquí hay una diatesis bastante interesante que solo los equipos especializados en materia de conducta adictiva que tienen protocolos novedosos, es decir, los protocolos con mayor evidencia y actualización en este momento, pues solo estas personas, solo estos equipos multidisciplinarios van a poder contemplar esta fase, ¿no? Uno, la fase del acompañamiento familiar como un eje de intervención. El segundo es el desprendimiento progresivo de las sustancias que ponen en riesgo incluso la vida a través del desprendimiento, a través de una intervención de retirada progresiva y de vigilancia médica, pero también de un uso protocolario de psicofármaco que ayudan a que esta fase de abstinencia sea menos agresiva y poder generar una adherencia en los procesos, ¿no? Y por supuesto el descarte de las condiciones de comorbilidad, que al poder tratarlas, a través de protocolizarlas, a través de la sensibilización al mismo paciente y a la familia, sabiendo cómo manejarse, pues van a reducir los riesgos de violación de la abstinencia y desencadenar una serie de eventos dramáticos que pues, ponen en riesgo la interacción con la familia, la interacción con el contexto y específicamente la autopercepción, las autoconcepciones, la identidad, el estigma dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, ¿no? Entonces por eso es importante dejar claro de que estas instituciones deben de tener claro los aspectos biológicos, específicamente los diagnósticos de comorbilidad, tener muy en cuenta este aspecto toxicológico en cómo estos desprendimientos de sustancias como las benzodiazepinas, los opiáceos y el alcohol requieren protocolos de desprendimiento gradual, incluso a través de otras sustancias, para poderles ayudar a transicionar de una mejor manera y puedan tener adherencia, pero también en el caso de las comorbilidades dar unos tratamientos correctos que van a ser progresivos y que por supuesto depende de la intensidad de los síntomas, van a requerir distintas formas de abordaje tanto psicoterapéutico como psicofarmacológico, pero todo esto de nada serviría si no hay una intervención de eje central por parte del psicoterapeuta especializado en trastornos de comportamiento asociado al consumo de sustancias psicoactivas y se sensibilice a la red familiar para que pueda estar al contexto, para que esté al tanto, para que esté sensibilizada de todo este tipo de decisiones que se toman, porque de lo contrario estas personas no van a estar formadas y si no están formadas se van a transformar en un factor de riesgo. Entonces es indispensable y vamos a hablar ahorita de otros temas con relación a cómo va a desarrollarse el tratamiento, entender que el tema hospitalario es una de las fases de tratamiento, no es el tratamiento total. Vamos a hablar de tiempo, para eso esto estará en el próximo video. Te espero. Que no soy más que un mar de